Hola, bienvenidos a todos a este espacio de Vía AINI. Hoy estoy muy contenta de tener conmigo a Rodrigo González de Puebla, México, y hoy vamos a hablar de física cuántica. Él es ingeniero de profesión, pero también se ha ido convirtiendo en maestro e investigador de todo lo que es la física y la mecánica cuántica y las leyes que rigen el universo y a nosotros mismos. Hola, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Irene, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Sí. Llevábamos ya bastante tiempo planeando esta entrevista, pero por fin se dio. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo le contarías a un niño, ¿no? Por ejemplo, porque el tema de hoy es un poco complejo y Sí, bueno, puede estallar la cabeza de bastante gente. Así que, como si fuéramos niños, ¿cómo le contarías a un niño lo que es la física cuántica? pues sí, bien explicarla a un adulto es difícil. Los mismos físicos, pues, y especialistas en la mecánica cuántica no comprenden lo que es la física cuántica. Ahora, pues a un niño, pues simplemente sería, pues, a muy grandes rasgos, decirle la física cuántica es una materia que se especializa en estudiar el mundo microscópico, o sea, es el mundo de las partículas, de los átomos y cómo interactúan entre ellos, cómo juegan entre ellos. O sea, es el mundo pequeñito, invisible a nuestros ojos. Bien, me gustó eso de cómo jugar entre ellos, ¿no? Cómo interactúan y cómo se comportan. Y bueno, hay distintas hipótesis, ¿no? Que sostiene la física cuántica. ¿Cuáles son? Pues sí, efectivamente son hipótesis que surgen a partir de darse cuenta que el mundo pequeñito, microscópico de los átomos y las moléculas, pues no se rige con las mismas leyes del mundo físico natural que conocemos. Eh, entonces, a partir de eso, digamos que si los físicos toman al núcleo de un átomo como si fuese un sistema solar, o sea, un átomo como si fuese un sistema solar donde el Ujú. núcleo, o sea, los protones y neutrones son el Sol y los electrones son los planetas que están girando alrededor del Sol y tratan de aplicar las mismas leyes, pues se dan cuenta que no funciona, que no es así y que no se comporta con las mismas leyes. Entonces, a partir de ahí, pues tienen que surgir nuevas leyes del mundo cuántico, o sea, del mundo de pequeñito. ¿Y cuáles son estas leyes? Pues una, yo creo que hay muchas, ¿no? Hay muchas hipótesis y muchas leyes y todo ha ido evolucionando desde el siglo pasado, desde 1900, que fue como el boom, el estallido de la mecánica cuántica, con grandes mentes. Eh, y pues simplemente ha ido evolucionando desde que mm, la luz se emite en paquetes de energía, o sea, no es continua la energía que, de la radiación, sino que en paquetes, como si fueran gotas de agua en lugar de un chorro. Entonces, pues de ahí viene la palabra de hecho cuántica, que es cuantos, que Ah, es de how much, o sea, sí, de cuantificable, ¿no? De cuánto. ujú. Entonces, de ahí viene la cuántica, de pequeños cuantos de energía. Entonces, digamos que esa es una de las hipótesis principales de la física cuántica, que es los paquetes de energía. Otra sería, pues, la más grande de todas sería, pues, la función de onda que es, mm,
pues más adelante otro gran físico, Schrödinger, propone que simplemente el mundo cuántico se maneja aleatoriamente y que nosotros lo podemos estudiar con plenas estadísticas y probabilidades, que hay probabilidades de que un electrón aparezca aquí o allá, dependiendo de una función de onda. Eh, Esa sería como otra. Y voy a tratar de darme a entender lo más posible, pero bueno, resulta que pues los electrones y todas las partículas pareciera que no están definidas, ¿no? No tienen un punto definido en el espacio y su posición pues no está perfectamente definida, que la energía que ocuparía esa partícula bien se está comportando como una onda. Entonces va a aparecer, pero antes de que aparezca está en todos lados. Entonces se vuelve como muy loca la física cuántica y es una materia pues sí difícil de comprender. Por eso otra de las leyes principales sería el principio de incertidumbre, así se llama, de un físico alemán, Heisenberg, que dice que entre más conoces sobre un estado de una partícula, menos vas a conocer de otro estado. Por ejemplo, entre más conoces de la posición de un electrón, pues menos vas a conocer de su velocidad y viceversa. Eh, y de Al ahí final pues esto emergen. Ajá. me, lo que me recuerda, estás hablando y digo, solo sé que no sé nada, ¿no? En plan, No, está súper interesante porque una cosa es estudiarlo y leer las leyes de la física cuántica, porque pues como humano tú te la puedes pues empezar como a imaginar, ¿no? Como decir, bueno, el electrón, o bueno, como un físico, ¿no? Como un matemático, pues existen incluso fórmulas, ¿no? Que ya se han desglosado en donde la posición de una partícula puede estar en A o en B, y a partir de eso, pues emergen fórmulas. Y eso, pues, el humano puede entenderlo y desglosar fórmulas totalmente, o sea, si las de álgebra, matemáticas y trigonometría ya eran fórmulas, pues, complejas, ¿no? Para uno. Y ahora imagínate donde puede estar tanto en A como en B y de ahí sacar toda una fórmula, que son puras probabilidades y estadística. Pero esa es una cosa que ya es compleja. Pero ahora, como que te caiga el 20 o la ficha de que así se comporta todo en el universo, o sea, todo en en lo que podemos ver, o sea, y es algo muy distinto, ya es como wow, o sea, realmente estoy viviendo en un mundo mágico donde todo está simplemente emergiendo. No hay o sea, nosotros creíamos que las partículas eran pues como canicas pequeñitas, ¿no? Así microscópicas y que podríamos bien estudiarlas y que hacer zoom, o sea, como irnos al mundo microscópico, pues simplemente llegaríamos a a los cimientos de los tejidos o los cimientos de los órganos o de la materia en sí, ¿no? Y sí, en algún momento llegamos a eso y descubrimos los átomos y después fue cuando dijimos, bueno, ¿y cómo se comportan los átomos entre ellos? Y empezaron a pasar cosas muy locas, ¿no? Que es la física cuántica. Entonces, pues sí, te digo, una cosa es como estudiar las leyes y otra cosa es como, pues caer en cuenta que el mundo cuántico, o sea, el mundo de lo pequeñito realmente es aleatorio y que simplemente emerge dependiendo de el experimento que se esté realizando o de lo que se esperaría que pase. Pero no hay otra ley que te diga que esto va a pasar o que esto es así. Entonces, pues si alguien estudia física cuántica, puede o volverse loco o simplemente como no, eh,
pues no sumergirse mentalmente en que todo está siendo así como mágico y estudiar simplemente las leyes, que es lo que hacen muchos físicos. Lamentablemente, muchos físicos simplemente estudian las leyes y las aplicaciones de la física cuántica, pero como que no entran en conciencia de lo que es realmente la física cuántica y la magia detrás de ella. Y por otra parte, hay personas que estudian la física cuántica, no tal las leyes, sino simplemente como pues las hipótesis y las tratan de aplicar a un mundo de conciencia, como, como, como exactamente, o sea, como aplicarlas a un mundo espiritual, a un mundo holístico, a un mundo de leyes, de principios herméticos, etcétera. Entonces, pues sí, digamos que la física cuántica es un bebecito, es una materia bebé que llegó ahorita al mundo a revolucionar la mentalidad humana. Y bueno, en medida de lo posible, cada humano va a caer, a darse cuenta de que sí realmente está creando la realidad que está esperando ser creada por su conciencia. Eh, y bueno, o sea, cada Wow. quien va a decantar esta información poco a poco. Incluso hay físicos que si tú los indagas en este tema, te responden con una frase muy famosa entre ellos que se llama Shut up and calculate, que es cállate y calcula. Sí, es como el miedo, bueno, el principio de incertidumbre, ¿no? Es un poco como, no me digas que esto es Exacto. así, porque entonces pierdo el control de todo, ¿no? Ujú, O no, o lo tengo todo. Es como, no tengo la certeza de que todo vaya a ser así, pero también es quizás tomar luego una visión más empoderada bueno, las cosas van a ser como yo las observe o como yo quiero que sean, ¿no? Voy a ujú, construir, voy a usar la ley para, ujú. para expandir la conciencia, ¿no? Para experimentarme en esta realidad. No sé, si he entendido bien Sí, lo que sí, mencionabas, ¿eh? en estas infinitas posibilidades Exacto, eh, exacto. llegaremos a... Es la física Espero, de las posibilidades, ¿no? totalmente. Bien, entonces, ¿y cuál es la física esta de los que dicen shut up and calculate? ¿Qué es No, cuál es simplemente la física son, del mundo que conocemos, ¿no? no, incluso son físicos cuánticos que aplican la mecánica cuántica, pero simplemente como fórmulas, eh, que desarrollan fórmulas, pero que no se meten en un estado profundo, filosófico o de Ujú, conciencia. ya. Y las leyes, bueno, nos has hablado un poco de las leyes que rigen el mundo subatómico, que es, Sí, bueno, sí. la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y la primera de los paquetes de comunicación, bueno, de comunicación cuántica, ¿no? Sí, Eh, sí. bien, entonces, ¿cuáles son las leyes así para hacer un repaso y luego entrar en contraste, ¿no? De las leyes de la física que se conocía hasta el momento o que rige el mundo que conocemos, el macro, ¿no? Claro, pues las leyes de la física clásica, pues básicamente puedo decir que son la conservación de la energía, en donde todo, bueno, sabemos, conocemos esta ley un poquito en la escuela, que es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero bueno, ahora como adultos, pues podríamos como retomar estas leyes de la física en la escuela, donde la conservación de la energía simplemente nos está pues dando a entender que la energía es una, todo es energía, es una, digamos que es cero, de hecho, porque la suma de todas las fuerzas es cero, y simplemente este cero se Lo está que me costó a mí manifestando entender así. esto cuando fui a bachillerato.
Sí, de sí, que la suma de porque todas las fuerzas es cero, pero se suma, pero sí, se está neutralizan. muy loco, porque si, si yo avanzo, la energía que yo requerí para avanzar es la misma fuerza que yo utilicé para ir hacia adelante, es la misma fuerza que yo requerí para empujarme a mí mismo. O sea, como la fuerza de jalón es la misma que la de empuje. Y si las sumas, pues son cero. Digamos que si yo me jalo, yo mismo me estoy empujando, como si todo el cosmos se moviera para que yo mismo pueda volver a llegar a un estado equilibrado. Digamos que bueno, como te estaba diciendo, simplemente la materia y todo lo que conocemos, el, lo visible, invisible, es una cantidad de energía y simplemente está danzando, está combinándose y estamos viendo un mundo de alguna posibilidad de esa energía que es cero. Y en ese momento, en cada momento presente, estamos viendo una, una posibilidad de la energía, pero siempre es la misma, o sea, digamos que siempre es cero, nada más que de repente ese cero pues se disfraza de uno, o se disfraza de -4, o se disfraza de 8, pero simplemente es una danza energética en donde, por así decirlo, yo tengo un cuadrado y yo tengo un triángulo, unas piezas. Si yo le mocho la cabeza al triángulo y se la pongo al cuadrado, ahora tengo pues aquí como una casita y aquí un triángulo pues sin cabecita, y de repente yo estas figuritas las voy cortando y poniendo unas encima de otras. Pues sí, voy a hacer muchas figuras, pero la masa siempre va a ser la misma. O sea, la suma de los dos, pues nunca va a cambiar. Entonces, pues eso es la energía, simplemente es como está jugando a manifestarse en diferentes formas todo el tiempo, pero siempre es la misma. Y ese sería una ley, un principio de la física que conocemos todos, pero secundado por la ley de la entropía. ¿Por qué? Porque si solo nos rigiéramos por la conservación de la energía, eso quiere decir eh, que pasarían cosas muy locas. Por ejemplo, que un vaso de agua de repente formara hielos. Y eso no es posible, sabemos, ¿no? Que un vaso de agua a la misma temperatura no va a formar un hielo de la nada. La única, ahí se estaría conservando la energía. O sea, la primera ley se estaría respetando, Cumpliendo. porque cumpliendo, porque un vaso de agua y ese mismo vaso de agua congelado tiene la misma cantidad de energía. Digamos que la energía sí se conserva, pero ¿por qué no vamos a ver que un hielo se arma o se construye de la nada en un vaso? Bueno, aparte de la temperatura, la única ley de la física, la única ley de la física que nos dice por qué estas cosas no pasan, por qué las cosas no se ordenan, es precisamente la ley de la entropía, eh, que nos dice que todo tiende a desordenarse, todo tiende a perder información. Eh, Digamos que un hielo, por su composición, tiene información más agrupada. Sus moléculas están más, eh, se pueden formar, están formadas de una forma más estructurada que la del agua. Entonces, debido a que está mejor formada, pues la ley de la entropía te dice nada puede como unirse o agruparse de tal forma que la información pueda ser mejor interpretada. Siempre todo tiende a estar desordenado. Por eso el gas se va a esparcir en una habitación aleatoriamente y se va a expandir de igual forma todo. O sea, si tú pones un gas en una habitación
El gas no se va a ir a un rincón o se va a ir a tu mesa. O sea, no es que elija a dónde irse el gas, pero no hay ninguna ley de la física que te explique por qué. Simplemente es por pura entropía, porque el gas, cuando está expandido en toda la habitación, la información es menor, está Yo, menos agrupada. yo esto recuerdo, y no he hecho los deberes, no me miré lo que es la entropía. Ujú. O sea, lo recuerdo de mis años de instituto, que hace muchos, pero tiene que ver con el equilibrio también, ¿no? Porque me sorprendió que dijeras el caos, la entropía también es un principio de equilibrio, ¿no? O sea, las Pues, moléculas tienden a, lo recuerdo de la clase de química, como que tienden, el gas, por ejemplo, tiende ujú. a equilibrarse con el entorno. Por eso se expande y ocupa todo, ¿no? El espacio. Es como no puede estar todo el gas concentrado en un rincón, sino que está esparcido en en el espacio para tener un equilibrio en el espacio, para que la atmósfera esté eh, en equilibrio. No sé si te hace sentido lo que digo o Sí, tiene pues algo que sí, ver. sí, totalmente. Pues principalmente la energía, la ley de la entropía sí, sí es una ley de caos, pero pues un caos equilibrado para Bueno, nosotros, ¿no? el caos es un tipo de orden Exacto. que no llegamos a entender, pero es un orden. Bueno, no sé, aquí mi aportación, que al igual es más confusión que nada, pero recordaba esto, como que eh, las moléculas tendían a expandirse eso para entrar como lo que son vasos comunicantes, ¿no? También, que en el agua, que es como para que haya la misma proporción en un espacio dado. Eso es. Claro, pues bueno, en resumen, la ley de la conservación de la energía y la ley de la entropía, pues nos dice ciertamente que si tú un sistema aleatorio lo, lo mueves, lo sacas de equilibrio, este sistema va a retomar en el tiempo el equilibrio y lo va a tomar de manera aleatoria, va a perder información y, eh, y va a volver a un estado de energía igual que en el que empezó, pero en equilibrio, pero ahora con menos información, o sea, la información va a estar menos disponible que cuando empezó el sistema. En otras palabras, si yo agarro un montón de periódico, lo aviento al cielo, el acto siguiente, pues es que va a retomar el estado equilibrado de energía esta habitación, pero a diferencia que el primero, donde los periódicos estaban apilados, pues el resultado va a ser que los periódicos van a estar desordenados, ¿verdad? Esparcidos. Digamos, digamos que la ley de la entropía te dice, todo va a perder información, la probabilidad de que caigan todos apilados de la misma manera en la que tú los aventaste es tan baja que no va a ocurrir. Es lo único que dice la física. Pero, o sea, digamos que si el universo se rigiera por las leyes de la física clásica, simplemente todo estaría perdiendo información porque agrupar información requiere más energía. Digamos que cuando tú haces memoria, o sea, tú quieres recordar qué desayunaste, estás utilizando energía. Entonces, por eso la memoria no es algo que, inherente al ser humano, sino que se tiene que crear. En cambio, olvidar sí es algo inherente. Eso no se tiene que hacer. Pasa. Olvidar basta con no hacer nada. En cambio, la memoria se tiene que trabajar, pero es algo, es una voluntad que tienes que tener para tú esa energía ocuparla.
pero como el sistema, o sea, el sistema que nosotros estudiamos está constantemente perdiendo energía para no utilizarla, o sea, precisamente lo único que quiere es ahorrar energía, pues todo se va a desordenar. Ahora vienen las preguntas pues más profundas de la física, ¿no? Es ¿quién ordenó todo? ¿Por qué está ordenado el cosmos? Incluso ¿por qué existimos? O sea, el nivel de ordenamiento que se tuvo que haber dado para que el ser humano exista es tanto que es imposible. Wow, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, claro, es que me he quedado con esto del ordenamiento y pensaba, bueno, está las fuerzas gravitatorias, ¿no? Las fuerzas de atracción, todo esto ordena un poquito el cosmos, ¿no? ¿O no? Claro, lo ordena, pero pues todavía no hay leyes que te digan por qué existe. Ya. Y entonces o sea, estas son las leyes que rigen la física clásica, o sea, estas son las leyes de la física clásica que rigen el mundo tal y como lo conocemos. ¿Sí? Claro, Hablamos también al principio de las leyes que rigen el mundo subatómico claro, y la pregunta del millón ahora es, ¿pueden las leyes, o sea, funcionan las leyes creo que ya dijiste, las leyes de la física clásica no funcionan en el mundo subatómico, es lo que se dieron cuenta los científicos. claro. Y la pregunta es, ¿y las leyes del mundo subatómico funcionan en el mundo macro, en el mundo que conocemos? Sí, pues esa es una muy buena pregunta y, y precisamente había esta como pues cuestión, ¿no? Que existen dos mundos, el mundo micro y el mundo macro, el mundo cuántico y el mundo de la física clásica. ¿O qué pasa? Pues realmente no, o sea, realmente solo existe un mundo y ese mundo es cuántico. Entonces, todas las leyes de la física cuántica, todas son aplicables al mundo observable, a lo macro. Eh, lo único de diferente es que son números y cantidades tan diminutas, tan diminutas en las fórmulas de la física cuántica, que aplicarlas al mundo macro es totalmente inusual y sin sentido alguno. Simplemente para las leyes newtonianas las puedes aplicar, que es al mundo de la física clásica, donde ahora nos dimos cuenta que son solo aproximaciones, o sea, las leyes que estudiamos en la física de la escuela, del bachiller, de la universidad, son aproximaciones. Estas leyes, cuando tú las aplicabas al mundo microscópico, pues ahora resulta que esas aproximaciones pues son cantidades enormes en el mundo microscópico, tanto pues que nunca te va a dar el resultado. Pero no, realmente solo existe un mundo y es el cuántico y todo, absolutamente todo es cuántico. Bien, o sea, intentando traducir esto un poquito a nuestra vida cotidiana, Sí, este mundo cuántico a nuestra vida cotidiana. Em, ¿Qué posibilidades nos abre este enfoque ahora, ¿no? Eh, aunque no se haya podido experimentar, o quizás sí, no sé si tú has experimentado en algún momento uy, sí, ajá. situaciones cuánticas o experiencias cuánticas, pero no sé, ¿cómo podríamos aplicar o cómo podríamos ver transformada o cómo podríamos, sí, vivir nuestra vida cotidiana desde este enfoque cuántico? Mira, la física cuántica, que ahora sabemos que se volvió una, una rama de la ciencia muy mística y filosófica, pues
nos abre la puerta a que todas las leyes espirituales o de cualquier religión ahora se puedan explicar con fórmulas. Wow. Entonces, pues esto nos abre un campo de una nueva generación de espiritualidad, en donde ya la espiritualidad no va a ser simplemente un, una filosofía donde hay seres invisibles, donde hay creadores, donde hay santos, ángeles, demonios, sino que ahora va a haber fuerza, va a haber electromagnetismo, va a haber propiedades de una partícula, va a haber un spin, va a haber estados de vibración, va a haber posiciones y vamos a llegar a las mismas respuestas y a los mismos resultados que la misma espiritualidad nos ha venido enseñando desde hace mucho tiempo. Entonces, esto pues nos abre la posibilidad a retomar la espiritualidad que en parte se estaba perdiendo. Y bueno, la espiritualidad, digamos que surgió de las respuestas que la ciencia no podía contestar, ¿no? O sea, todo, siempre Correcto, este dualismo que en el fondo es lo mismo. Bueno, yo, desde mi humilde opinión o como yo lo concibo, es un poco las dos caras de la misma moneda, ¿no? Ciencia y espiritualidad no deberían de haberse separado nunca, correcto, porque, bueno, donde no llega la una, llega la otra. exacto. Pero imagínate, ahora está la opción de que la ciencia realmente pueda abarcar pues temas espirituales y que Maravilloso. también la ciencia pueda retomar la espiritualidad como una guía de qué es lo que está sucediendo. Y también, pues, la gente que ya está dentro de una espiritualidad pueda tomar estas hipótesis o principios de la cuántica, pues para poder expresarse o comunicar algún principio o alguna cuestión que tengan ellos, o simplemente pues también tener como estas respuestas de qué es lo que está pasando. Que realmente, pues, l- mm, tu pregunta un poco también fue de cómo lo puedo aplicar, ¿no? A mi vida. Bueno, me Y encantó tu sí, claro. respuesta, ¿eh? Pero, pero sí. Sí, pero es que al final no hay nada que aplicar. A eso voy. Al final, la física cuántica o cualquier principio espiritual pues nos dice lo mismo, no tienes que hacer nada, no hay nada que aplicar, no hay nada que entender, no hay ningún lugar a donde llegar. La primera ley, ¿no? Que hablamos de la física clásica, la conservación de la energía, nos dice que ya somos lo que queremos ser, simplemente estamos viviendo o interpretando un estado propio de la conciencia. O sea, no hay que volverse iluminados, sino que ya estamos iluminados, solo estamos experimentando un estado de esa iluminación y listo. Totalmente. Sí, eso, bueno, es lo que también la física cuántica comenta, ¿no? Es siempre el típico ejemplo del observador, ¿no? Del, el- no sé si me explican, no sé si conoces el experimento del gato. No sé no sé si se le dice así, ¿no? Pero bueno, que todo, que la realidad Ujú. está en el ojo del observador, que hasta que no lo observas no es una realidad, ¿no? Un poco viene a ser así. Y lo To- del to- gato es lo de bueno, que en una caja hay un gato, ¿no? Y uno le dice al otro, el gato está muerto dentro, está, no, ¿está vivo o está muerto el gato dentro de la caja? Y dice, y claro, no se sabe, porque la caja está cerrada. claro,
Y hasta que no lo abres, exacto, ¿no? No sabe que el gato está muerto. Y el otro le dice, has matado al gato. Lo has exacto, matado tú porque porque abriste la caja. exacto, antes estaba vivo. O Sí, cabía antes la tenía posibilidad. 50. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, esta como analogía, pues sí, surge como para explicar los estados de Mm. de cómo un electrón puede estar al mismo tiempo en dos lugares. Y hasta que no se mide, es que va a aparecer en un lugar, pero mientras no se mide, se va a comportar como si realmente estuviese en dos lugares a la vez. Entonces, pues sí, este ejemplo, pues es como eh, hasta que no mires o huelas o escuches o olfatees o pruebes, o sea, hasta que no se vuelva parte de tu entorno, no existe. O sea, no sabes si lo que está pasando en el cuarto de al lado puede estar pasando una infinidad de posibilidades. Claro, al final Hasta que es, no escuches o hasta que no se vuelva parte de tu entorno, hasta que no mires, se va a colapsar en una posibilidad, ¿no? Pero mientras tanto, hay brujas, duendes bailando, unicornios. Hasta que no mires, veas que no están, es lo que va a pasar. Pero mientras tanto, o sea, hay todo. claro, al final es lo de que todo se reduce al final en la experiencia, ¿no? Es vivir la experiencia. Si no se vive la experiencia, no hay vida, no hay realidad. La física cuántica, pues también Claro, apoya mucho este enfoque o este, eh, no sé, esta mirada de la espiritualidad, de que todo pasa por la experiencia o de que exacto, ya no hay que pensar en, o no, hay que vivirlo, ¿no? Si no lo vives, claro, hay que experimentarlo. Si no lo experimentas, no existe. no existe, no vale. Sí, o sea, por ejemplo, Italia, pues para mí no existe porque no lo conozco. Entonces, que vaya y lo conozca, pues va a existir. Pero también la física cuántica nos está diciendo, bueno, fíjate qué hay en tu entorno, qué estás viendo, qué estás sintiendo, qué emociones te están provocando, y esas es lo que hay que trabajar. Recordemos que nuestra misión es estar feliz, estar sanos y estar plenos. Entonces, ¿qué está pasando en mi entorno? Sea lo que sea, a lo mejor para ti es completamente distinto que para mí, pero sea lo que sea, el estado energético que se esté manifestando en mi entorno me está dando las pistas de lo que debo trabajar para recuperar esa paz y ese bienestar. No es mi entorno está muy contaminado o mi entorno es muy agresivo, mi entorno es muy violento. Si yo me cambio de entorno y me voy ahorita a la India o a Bali, ahí es donde voy a encontrar mi ser más elevado o mi paz. Eh, no, si tú te mueves y te vas a Bali, tu estado de conciencia va a crear las mismas situaciones hasta que te des cuenta que tienes que trabajar en lo mismo, ¿no? En algo en ti está provocando que estés resonando en un ambiente hostil o agresivo. E incluso, sí, existen lugares que no son hostiles, que no son agresivos, pero si no estás resonando con ese lugar, aunque hagas lo que hagas, no vas a ir. Y si vas, vas a ir de vacaciones y te vas a regresar a tu mismo sitio. Pero te vas a sabotear hasta que logres trascender eso, porque no existe como un Edén que nos creímos, que existe el Edén o el paraíso, que es un lugar. O sea, más bien, Edén, de hecho, no es un lugar. Te acuerdas de la Biblia, ¿no? Del pasaje en el Mm. Génesis de Adán y Bueno, Eva, sí, que pero no. vivían ¿no? Sí, sí. En el Edén. El Edén realmente no es un lugar, es un estado de Es un conciencia. estado.
Ujú. Entonces no vas a vivir en el Edén hasta que no trabajes hasta que en tu entorno no mejores tu entorno. Tu entorno lo vas a mejorar trabajando en tu estado de conciencia y en ti, y cuando trabajes en ti, pues vas a mirar cómo en tu entorno todo pues va a cambiar. Por Eso nos dice la entropía, física clásica, por por entropía. conservación de la energía, por entropía, por principio de incertidumbre, por dualidad onda-partícula, por lo que quiera. Exacto. Qué bueno. Bien, entonces podemos así decir que desde la mirada de la física cuántica todo es posible, siempre y cuando seas tú Ujú. el que promueva ese estado, ¿no? Claro, de hecho la física cuántica precisamente nos dice es que son infinitas posibilidades, pero ¿por qué se te está presentando la que se te está presentando? Exacto. Y bueno, ¿cómo comprendemos a través de la física cuántica también? Y esto eh, me hizo pensar eh, cuando dijiste eso de que no has viajado a Italia, ¿no? Pero sí que conoces a la gente que ha viajado a Italia. Entonces existe no porque hayas estado tú, sino porque ha estado otro, ¿no? Y volviendo a lo que decías que mencionabas al principio, algo así de que de la unidad, ¿no? ¿Cómo podemos desde la física cuántica comprender la interconexión que hay entre todos los seres y el universo? Mm, pues siempre existe una interconexión entre todos los seres y entre todo el universo. Precisamente cuando yo te conozco a ti, Irene, eh, conocerte a ti hace que toda tu historia viva en mí y que tenga un sentido toda tu historia y que el país de donde eres pues exista y todo en ese momento pues colapsa para que tú estés dentro de mi mundo y toda tu historia exista. Eh, Antes de eso, pues no existe, ¿no? Entonces, pero es al revés también, o sea, en viceversa. Yo entré a tu mundo y toda mi historia está porque o sea, porque yo existo, es porque existen todos mis ancestros y todas mis ancestras y todo mi linaje y todas las historias y todos los pasos y palabras que dijeron mis ancestros. Únicamente, la única razón por la que existen es porque yo existo. O sea, es la única razón. De hecho, existen porque yo existo y los estoy honrando en cada palabra que yo estoy diciendo, en cada movimiento, en cada pensamiento. Ahí es cuando están colapsando. Esa historia está existiendo inmediatamente. Pero tu mundo y mi mundo, por electromagnetismo, se van a unir hasta que ellos estén dispuestos a unirse, digamos que por resonancia. No hay que hacer nada más, incluso si tú no quieres, las fuerzas atrás te van a empujar. O sea, y si tú te niegas a ir a un lugar, pues simplemente pues estás como nadando contracorriente porque hay fuerzas magnéticas y eléctricas que te van a hacer estar en donde debe estar y conocer a la persona que tienes que conocer en el preciso momento en el que la tengas que conocer, el amor de tu vida o lo que sea, pues puede ser que lo estés buscando, pero también puede ser que, o sea, te va a llegar, ¿no? Por electromagnetismo todo te llega y tampoco existe como algo que hubiera hecho mejor. eh, pues no, ¿verdad? A veces nos arrepentimos mucho como de, ay, si hubiera tomado esta decisión, hubiera sido esto. Pues, o sea, realmente es pura fantasía mental, no existe. Las leyes del electromagnetismo no los dicen, todo se atrae y todo se repele conforme la polarización de las partículas.
y por resonancia, por resonancia. Entonces, ahora, todos los humanos estamos realmente entrelazados. ¿Por qué? Pues porque compartimos la misma historia. Eh, Todos venimos del mismo lugar. Entonces, aparentemente estamos separados, pero realmente somos una humanidad. No somos humanos separados, sino que juntos hacemos una humanidad. Entonces, el entrelazamiento cuántico, aquí, por ejemplo, se podría explicar. A ver si lo puedo explicar así muy breve, porque ya sé que de tiempo ya estamos out, Bueno, pero sí, tranquilo. el entrelazamiento cuántico simplemente es cuando energéticamente una partícula así pequeñita, un electrón, antes de ser un electrón, la función de onda nos los dice, es energía, es una onda, o sea, una onda es energía que se está desplazando por un medio, o sea, por partículas. Entonces, cada partícula va a transportar esa energía de esa onda, como el sonido, simplemente son vibraciones que están en el aire. Entonces, un electrón antes de formarse es energía, es una onda, es como lo describe Schrödinger, es una onda. Entonces, antes de que se forme un electrón, era todas las posibilidades, ahora es un electrón. Un electrón que forma parte de un átomo, donde hay más electrones, van a tener copropiedades que los haga estar en simetría y en coherencia en, en la molécula en la cual forman o en el átomo del que forman parte. Estas propiedades, una de ellas es el spin, no me quiero meter en eso, es simplemente una propiedad angular de un electrón. Van a nacer, es como mis manos. Yo voy a nacer con una mano derecha y una mano izquierda. Pues así los electrones. Nace voy a decirlo así, uno derecho y uno izquierdo. Eh, yo, mediante un experimento, puedo girarlos y ahora puedo hacer que el derecho sea el izquierdo, pero ¿qué va a pasar? Pues automáticamente el izquierdo va a ser el derecho, porque no pueden haber dos derechos. No hay una coherencia. Ahora, ¿qué pasa? Que hicieron unos experimentos. Estos electrones eh, eh, que, que convivieron juntos, los separan. ¿Para qué? Pues para hacer el experimento de qué pasa si separados cambio de estado uno, qué va a pasar por el otro. A lo mejor el otro es como, pues ya no me acuerdo de ti y ya no voy a cambiar. Pero cuando tú este electrón lo cambias, digamos, eh, realmente es hacia arriba o hacia abajo el spin, lo cambio hacia arriba y observan el otro, ¿qué crees que pasó? Se va para abajo. Estaba para abajo. Y si lo alejas más, ¿qué pasa? El otro se aleja, ¿no? Ajá, pero y lo vuelve a cambiar, ahora este que estaba para arriba lo cambias para abajo y el otro ya no está aquí en México, lo mandaste a Brasil, el electrón, y al mismo tiempo lo mides, ¿qué va a pasar? Lo mismo como si estuvieran de Lo lado. mismo, como si estuvieran de lado. Entonces, cuando tú a uno le aplicas una fuerza, el otro va a cambiar. ¿Por qué? Porque su historia ya existe, porque ya emergieron, ya están en tu conciencia. Entonces, antes de que estuviera en tu conciencia, no existían. Pero una vez que le das un valor y emerge en tu mundo material, entonces cuando se crea la historia, una vez creada la historia, ya existe. Por eso se llama historia, porque ya es, ya pasó, ya no la puedes modificar. Puedes modificar de aquí para adelante, pero de aquí para atrás ya no. Por eso estamos. Entonces, es imposible viajar en el tiempo, ¿no? Y modificar algo de atrás, porque de hecho estarías modificando tu futuro. Eh,
Ahora, ahora que ya existe esto, es derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y si yo un electrón lo mando a Júpiter, o a Saturno, o a Urano, o a Neptuno, o a Andrómeda, pues va a seguir pasando lo mismo, porque viven en coherencia. Entonces, como nosotros, los humanos, venimos del mismo lugar, Origen, ¿no? compartimos el mismo origen, cuando yo cambio, todos los humanos cambian también. Entonces, o interprétalo como tú quieras, pero pues creo que me estoy dando a entender. Sí, 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 sí. Eso es el entrelazamiento cuántico, ¿no? Lo que contaste Exactamente. es la... y sí, claro, eso se viene diciendo desde hace mucho, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo o si quieres que el mundo cambie, empieza por ti mismo, ¿no? Tiene que ver con eso, lo que acabas de describir. Bien, Sí, es muy bella la física cuántica y bueno, justo está empezando recién a emerger una nueva ciencia en la cual pues van a emerger teorías filosóficas y, y pues cosas maravillosas. Recién estamos, digamos, empezando. qué bueno, qué bien. Bueno, y para ir cerrando, Sí, Rodrigo, sí. em, las preguntas que siempre hago a los que vais pasando por aquí, ¿tú de quién te nutres? ¿Quién te inspira y quién te acompaña en todo este camino de autodescubrimiento? Pues mira, ¿quién me nutre, quién me inspira? Eh, pues un maestro, yo creo que es el maestro más conocido culturalmente hablando, Jesús, es realmente quien me nutre, quien me inspira, quien me motiva y quien me acompaña, pues siempre él también. Eh, a mí me inspira mucho su historia de vida y cómo él en su contexto logró vivir en amor y fue fiel a esto, aplicó todas las leyes de la física clásica, de la cuántica, leyes de la geometría sagrada, leyes propias del universo, para darse cuenta que uno es el camino y uno es la vida y uno es la resurrección. Por eso es yo soy. Eh, entonces, definitivamente, Él es un gran maestro que viene aquí a enseñarnos atemporalmente que yo soy, tú eres el universo, tú eres el cosmos y que venimos aquí a vivir en amor y que sí es posible. Qué bello. Bien, y bueno, ya para terminar, ¿cómo crees que, en tus palabras, ¿no? Porque siempre de todo lo que vamos hablando se puede ya como deducir, pero en tus palabras, ¿cómo crees que eh, se puede conseguir vivir en Aini, en equilibrio y armonía con todo cuanto existe a través de la física cuántica? Uy, ¿Cómo puede pues contribuir la física cuántica a vivir en Aini? claro, pues mira, vivir en Aini para mí es vivir en un constante danza cósmica de dar lo que el entorno te está pidiendo que des y recibir lo que el entorno te está dando. Entonces es aprender literalmente a soltar. Eso es vivir en Aini. Y pues la física cuántica eh, es precisamente una,
una pieza del rompecabezas fundamental para lograr ese entorno o esa vida. Pues, como te repito, la física cuántica nos está dando la puerta de que todas las posibilidades se pueden manifestar y solo se va a manifestar aquella que tú permitas que se manifieste, que tu estado de conciencia o que tu resonancia va a manifestar. Entonces la clave es estar en resonancia con el presente para que se te manifieste lo que tenga que ser manifestado hacia ti, para que recibas aquello que tengas que recibir y no lo que deseas recibir. Y también dar aquello que tienes que dar y no aquello que quieres dar, que es totalmente distinto. Entonces, vivir en AINI utilizando las leyes de la cuántica para estar en resonancia con amor. Exacto, bien. Wow, totalmente, sí, no, no es fácil. O sea, viene a ser un poco pues eh, el ser, ¿no? Estar, ser y estar, dejar la mente ahí que no esté definiendo lo que debería de ser, lo que debería de suceder, quizás, ¿no? Entendí un poco en Claro, lo que uno a veces tiene ganas de recibir, lo que uno tiene ganas de dar, pues no siempre lo que a uno le conviene o lo que uno exacto, tiene en realidad para ofrecer, ¿no? Eh, reconocerse en esa vibración o reconocerse eh, sí, en la vibración, no, no tanto en el deseo mental de algo. así es. Bien. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Te agradezco un montón todo tu aporte, toda tu energía, toda tu resonancia con Vía Aini, que veo ahí que te, te vestiste con la camiseta que, Claro. que te regalé en Capilla del Monte. Gracias. Sí, Rodrigo es un gran personaje para este emprendimiento. Súper agradecida de tu acompañamiento, de todo lo que eh, das y yo estoy dispuesta a recibir. gracias. Exacto. Bueno, y nada, solo me queda despedirte y nos han quedado algunas preguntas por ahí, así que bueno, puede que repitamos en algún momento y continuemos con este tema tan interesante. Vale, sería un Te mando, gusto. te mando un Gracias, beso, Irene. que estés bien. Chao, chao, Chao. chao.